Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo año 2025 de reuniones de jóvenes. Creo yo que siempre es bueno y es una bendición que muchas veces no consideramos mucho, pero hay que detenernos a considerarla. Es tener la posibilidad de juntarnos, de abrir la Biblia, simplemente permitir que ella nos hable y lograr que de esa forma nuestras vidas también por medio del poder del Señor puedan ser transformadas. Bueno, les recuerdo a los que estuvieron el año pasado y les cuento a los que no estuvieron el año pasado que el año pasado, más o menos a finales de año, comenzamos una serie de reuniones cuyo tema le puse un título. El tema era la gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese era nuestro tema, esa era nuestra serie, de eso se trataba la serie que íbamos a seguir. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese era el tema. En realidad, entre nos, es una serie sobre el libro de Efesios. Estamos avanzando en el libro de Efesios y obviamente yo les contaba en esa oportunidad que si buscábamos un solo tema en Efesios, podríamos resumirlo en esa frase, la gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. El año pasado terminamos en el versículo 14 del capítulo 1. Ahí fue donde dejamos el estudio y obviamente este año vamos a continuar en el versículo 15. Así que les invito a que vayamos y busquemos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 15. No sé si se acuerdan ustedes de esos libros que de repente a uno le regalaban en las premiaciones de la escuela dominical en la asamblea, cuando tenía entre 9 y 11 años más o menos, que eran como unas biografías como resumidas, la pequeña mujer en la China, padre de huérfanos, y eran como biografías de creyentes, eran como una tapita media café, que uno la recibía o como que no le gustaba mucho el regalo a uno porque en realidad sabía que nunca iba a leer el libro, como que lo dejaba ahí al ladito. Pero pasaba el tiempo de repente y uno, bueno, se convertía al Señor, venía todo como power, emoción por las cosas del Señor, como que estabas en tu primer amor. Y una de las cosas que tú hacías en esa oportunidad era ponerte a leer los libros que te habían regalado en las premiaciones. Y empezaba uno a leer estas cosas y la verdad es que como que queda uno marcando un poco ocupado porque son biografías de tremendos creyentes que, hablando en el tema de la oración específicamente, vivían una vida, la verdad, si uno es honesto, completamente distinta a la que vivimos nosotros. Pues de repente tú leías en el libro, se levantaba a las 3 de la mañana y oraba hasta las 8 de la mañana. Y ahí estaban 4 horas orando y uno con suerte ora 3 minutos y parece que fueran 2 horas, ¿verdad? Como que no pescaba mucho con nuestra realidad, incluso cuando estamos medio entusiasmados con las cosas del Señor y claramente hacemos nuestra oración antes de almorzar, probablemente haremos nuestra oración rapidita antes de acostarnos en la noche. Si nos propusimos hacer un devocional en la mañana para ponernos más serios, haremos una oración en la mañana. Quizás dentro del día un Señor ayúdame cuando tengamos alguna cosa por ahí media difícil. Pero si somos honestos nuevamente, hasta ahí llega nuestra vida de oración. Es muy, muy lejos de lo que vemos en esos libros. Y menciono esto porque lo que vamos a leer ahora, lo que vamos a comenzar a leer desde el versículo 15 en adelante, es justamente una oración. Y no es una oración aislada. Lo que vamos a leer más exactamente, más que una oración, es podríamos llamar un reporte, donde Pablo nos dice qué es lo que él pide normalmente cuando ora por sus hermanos. De repente como que uno se pregunta, ya uno pasa alguna cosa y dicen, ya voy a orar por ti. Y tú sabes que el hermano va a orar porque, qué sé yo, a Lucas le vaya bien en su nuevo proyecto. Por otro lado, a alguien le pueda ir mejor. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿y Pablo? ¿Qué pasa si fuéramos donde Pablo y le pidiéramos al apóstol Pablo, apóstol Pablo, ¿puedes orar por mí? ¿Qué oraría Pablo por nosotros si pudiera orar por nosotros? Bueno, acá tenemos esa respuesta. Sabemos qué es lo que Pablo hubiera orado por nosotros cuando leemos Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo siempre está orando por otro. Y cuando ora, lo que vamos a leer ahora es lo que normalmente pide a Dios por otros creyentes. Vamos entonces a leer en Efesios capítulo 1, versículo 15. Hoy vamos a estar viendo los versículos 15, 16 y 17. Y le voy a pedir a mi estimado hermano Ricardo Pérez
si puede acompañarnos y leer los 3 versículos. Por favor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchas gracias, Ricardo. ¿Saben ustedes cuál es el mamífero más grande del planeta? Bien, compadre. La ballena. La ballena azul específicamente. La ballena azul es el mamífero más grande del planeta. Resulta que hace tiempo atrás se pensaba que la ballena era un animal mudo, que no emitía grandes comunicaciones, hasta hace un par de años atrás, donde se descubrió que en realidad sí emitía sonidos, sí hacía ruido, sí se comunicaba entre ballena y ballena. Y esto es lo extraordinario. Nosotros no lo escuchábamos porque la frecuencia es demasiado baja para nuestros oídos, pero el sonido es tan potente que una ballena te puede emitir un ruido en la costa de América y sin ninguna amplificación, otra ballena en la costa de África te escucha el mismo ruido. Entonces uno escucha esto y dice, extraordinario. La verdad es que esto es nuevo para nosotros, nos parece fantástico, es nuevo, pero la verdad es que, si lo pensamos bien, no es nuevo, siempre estuvo ahí. El problema es que nosotros no teníamos la capacidad para escuchar ese tipo de ruido y ahora quizás con la tecnología hemos sido capaces de llegar a ese tipo de frecuencia y saber que emiten ese tipo de sonido y nos maravillamos y nos decimos extraordinario, tremendo poder y obviamente el Señor es quien creó todas estas cosas y por supuesto la gloria siempre es para Él. Pero no se trata de algo nuevo, eso quiero que les quede claro. Es algo que siempre estuvo ahí, pero nosotros no teníamos la capacidad para darnos cuenta de lo extraordinario que esto era. Y la razón por la que menciono esto es porque pasa algo bastante similar con lo que tenemos en Efesios 1. En Efesios 1, en los primeros 14 versículos de Efesios, Pablo se encarga de mostrarnos, y ustedes lo leen, se van a dar cuenta de esto, que Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones. Y entonces yo el año pasado hice mi mejor esfuerzo, lo mejor que pude por mostrarles y me retorcí por tratar de mostrarles lo extraordinaria que eran justamente estas bendiciones que están en los primeros 14 versículos del capítulo 1. Que así pudiéramos apreciar juntos de qué se trata esto. Pero, nuevamente, si nos examinamos a nosotros mismos y leemos estos 14 primeros versículos, siendo creyentes incluso, tenemos que reconocer que nos cuesta bastante apreciar que estas bendiciones de verdad son fuera de serie, son extraordinarias, son de otro nivel. Como que tratamos de repente de esforzarnos nosotros mismos y decir, sí, tremendas bendiciones, pero en el fondo de nuestro corazón decimos, hay cosas que me emocionan más, ¿verdad? No encuentro que sea tan extraordinario como pareciera que debieran ser, y entonces pareciera que algo está faltando, no nos conmueve, no nos parecen tan grandiosas, por más que nos forcemos y nos autoconvenzamos de lo extraordinaria que son estas bendiciones. Bueno, la oración que empezamos a leer, que leyó Ricardo hace un par de minutos atrás, se encuentra justamente acá para darnos a entender que esto no es algo que te pasa a ti y me pasa a mí nomás. No es algo de nosotros solamente. La oración que está mencionando Pablo en estos primeros versículos, los versículos 15 en adelante, está aquí para mostrarnos que esto es algo que nos pasa a todos. Obviamente, yo tengo hartas limitaciones para tratar de expresarles y comunicarles a ustedes lo genial que son estas bendiciones, pero esta oración nos está diciendo que podría estar yo ahí sentado con ustedes y podríamos poner aquí adelante a, no sé, John Piper o Tim Keller para los que les guste a este tipo, o para los que les guste más del pasado, podría estar aquí Charles Spurgeon en persona predicándoles, o Martín Lutero, o Agustín de Hipona, o el mismo apóstol Pablo acá adelante, con toda la capacidad, con todo lo extraordinario que son como comunicadores estos hermanos en la historia de la cristiandad, tratando de buscar recursos para hacerles ver lo extraordinarias que son estas bendiciones, y ustedes seguirían igual. Y yo seguiría igual. Porque el problema no está en que las bendiciones no sean extraordinarias. Lo son extraordinarios, son fuera de serie. Tampoco está en el expositor que les muestre esto. El problema está en nuestro propio corazón.
Nuestro corazón tiene algo que impide que nos sintamos movidos por lo extraordinarias que son estas bendiciones. No tenemos la capacidad para apreciarlas. Nuestro corazón es demasiado duro. Nuestros ojos están demasiado ciegos para ver que lo que se nos muestra acá realmente es extraordinario. Y por lo mismo, Pablo lo sabe. Y Pablo, en vez de desgastarse en buscar imágenes y metáforas y cosas que nos logren hacer ver lo geniales que son estas bendiciones, Pablo hace otra cosa. Pablo dice, no voy a seguir desgastándome en esto, me voy a arrodillar y le voy a pedir a Dios que a través del poder de su Espíritu abra nuestros corazones para que así podamos darnos cuenta de lo extraordinarias que son estas bendiciones. De eso se trata la oración de Pablo. Y de eso se trata el pasaje que vamos a empezar a ver en esta tarde por algunos sábados también. Esta es una oración, en otras palabras, no para que hagamos algo, sino para que sepamos algo. No es una oración para que nos demos cuenta de más bendiciones que Dios nos ha dado, sino para que nos demos cuenta de lo grandiosas que son las que ya sabemos que tenemos. Es una oración para que nuestros ojos se abran, para que nuestro corazón se abra, para que Dios haga una obra en nuestra vida que logre que nos demos cuenta que lo que siempre hemos tenido es otra cosa. No es para leerlo y pasarlo por alto y ya, bueno, ¿qué tenemos más adelante? De eso se trata. Es una oración para que lo que acabo de decirles, dice Pablo, realmente les llegue, realmente tenga un efecto en ustedes, realmente se den cuenta que no les dije puras leceras, les dije cuestiones que eran potentes y ustedes tienen que darse cuenta y ojalá lo puedan apreciar. Entonces, ora a Dios para que el Espíritu Santo obre en sus corazones y se den cuenta que eso efectivamente es así. Y eso es lo que vamos a poder empezar a ver durante esta reunión. Entonces, de eso se trata la reunión. Es lo que necesitamos para poder apreciar mejor las bendiciones que ya hemos leído en los primeros 14 versículos. Y entonces hoy quiero hablarles de tres grandes cosas. Hay tres grandes cosas que necesitamos tener para poder apreciar no solamente que hemos sido bendecidos, sino lo extraordinario que son las bendiciones de Dios para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. Quiero que hablemos de frutos de vida. Eso es lo que tenemos en el versículo 15. Quiero que hablemos de evidencias de gracia. Eso es lo que tenemos en el versículo 16. Y quiero que hablemos de los ojos de la fe, versículo 17. Cada una de estas cosas es necesaria. Esto es necesario si quieres apreciar las bendiciones de Dios, pero no es suficiente. Necesitas esto también. Y esto es necesario, pero tampoco es suficiente. Esto es lo que hace la diferencia. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de estas cosas. Vamos primero a los frutos de vida. Vamos al versículo 15. ¿De qué nos habla el versículo 15? Si ustedes se fijan, el versículo 15 nos menciona dos cosas, nos habla de dos áreas. Nos habla de vuestra fe en el Señor Jesús, esa es una de las áreas, y nos habla de vuestro amor para con todos los santos, esa es la otra área. Y saben, en estas dos frases nos encontramos con un resumen bastante decente, bastante corto, pero completo, de lo que significa ser un creyente genuino. Un creyente genuino, en otras palabras, es alguien que se caracteriza por estas dos cosas. Vuestra fe en el Señor Jesús, vuestro amor para con todos los santos. Hay, por un lado, una dimensión vertical, algo que está entre tú y Dios, ¿no es cierto? Tu fe en el Señor Jesús. Y por otro lado hay una dimensión horizontal, que va hacia el resto de las personas. Vuestro amor para con todos los santos. Una dimensión vertical, tu fe en el Señor. Una dimensión horizontal, tu amor para con todos los santos. Por un lado, cuando se trata de tu relación con Dios, Pablo acá nos dice, esa relación tiene que caracterizarse por fe, por un crecimiento en fe, por aferrarte cada vez más a Dios, por poder darte cuenta y progresivamente empezar a hacer en tu vida más lo que Él te dice que es mejor que lo que tú crees que es mejor para ti. Hay cosas que uno sabe que son mejores para uno, pero de repente ves las escrituras que Dios te dice, no, eso no es lo mejor para ti, esto otro es lo mejor para ti. Tú dices, no, ¿para qué tengo que hacer lo que mis estudios? Bueno, un crecimiento en fe en el Señor Jesús es empezar a derribar esa soberbia, esa jactancia nuestra que cree que sabe más que Dios. Es cada vez hacer más lo que Dios dice que es mejor para mí y cada vez menos lo que yo creo que es mejor para mí. Un crecimiento en nuestra fe en el Señor Jesús. Pero por otro lado, cuando se trata de relación horizontal, se nos habla de un amor
crecer en amor para con nuestros hermanos, para con todos los santos, para todos los santos. Fíjense, no es un amor con los que te caen mejor nomás, o con los que son más parecidos a ti, o los que son más similares a tu estrato social, o a tus intereses personales. Es fácil. Yo creo que no necesitas ser creyente para llevarte bien con la gente que se parece más a ti. Cualquiera lo hace. Pero una marca de un creyente es ese que se lleva bien, que muestra amor, que es capaz de compartir con todos sus hermanos, porque tiene en común algo mucho mayor que los intereses personales, que es tu vida mostrando a Cristo con tu carácter. Y entonces un creyente se caracteriza por un amor al Señor, por una fe en el Señor, por un amor hacia sus hermanos. Ahora, lo importante acá, y esto creo que es vital, es que el fruto de vida en un creyente es tener estas dos cosas juntas. Un creyente defectuoso o un no verdadero creyente va a manifestarte quizás una de las dos, pero no las dos juntas. Es importante tener eso. El fruto de la vida se caracteriza porque tú tienes ambas realidades manifestándose en tu vida. Un creyente defectuoso que no está creciendo bien o que no es un genuino creyente, te va a manifestar una de las dos, pero no las dos juntas al mismo tiempo. Yo creo que todos ustedes han escuchado esta frase de repente que aparece en las redes sociales y que parece súper profunda y bacán, que dice, la única religión es ser una buena persona. Uy, la publican, la comparten, like, me encanta, me gusta. La verdadera religión es ser una buena persona. Y la verdad es que lo que está diciendo esa frase es que en realidad da lo mismo lo que creas con tal de que trates bien a la persona que está a tu otro lado. Dicho de otra forma, no necesitas preocuparte de tu dimensión vertical con Dios, todo lo que importa es que te preocupes de tu dimensión horizontal con el resto de la gente. O dicho de otra forma, no necesitas preocuparte de tu fe en el Señor Jesús, solo necesitas preocuparte de tu amor para con los demás. Y no es una marca de un verdadero creyente. Esa frase no es cristiana, de hecho. No tiene nada de cristiana. Por otro lado, siguiendo las redes sociales, yo creo que todos hemos visto en algún momento a estos famosos cazadores de apóstatas. Están estos, de repente, personajes que publican videos en YouTube denunciando a este falso maestro y llenan sus páginas de Facebook con comentarios y testamentos donde te hacen basura a cualquier persona que no piense exactamente lo que ellos piensan. Bueno, es una persona que con su actitud está diciendo todo lo contrario a la anterior. Está diciendo, da lo mismo tu amor para con todos los santos, lo que importa es que tú creas exactamente lo que yo creo. Da lo mismo tu visión horizontal hacia los demás, lo único que importa es que seas exactamente igual que yo en mi dimensión vertical. Da lo mismo tu amor para con todos los santos, solo importa tu fe en el Señor Jesús. Y todos sabemos que tener una de las dos y no tener las dos juntas no es parte de lo que significa ser un verdadero creyente. Pablo sabe que eso no es sinónimo de ser un verdadero creyente y él te dice, no me sirve una de las dos. Es la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Tienen que estar obligatoriamente ambas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de personas que tratan súper bien a sus semejantes, pero no sienten nada por el Señor y por lo tanto no son creyentes y por lo tanto están absolutamente ciegas a lo hermoso que es Dios. Por otro lado, les aseguro que la academia, la teología, está lleno de personas con 4 doctorados en teología, pero no tienen idea de cómo amar a su semejante. Y también no son creyentes, y también están absolutamente ciegas a lo hermoso, a lo extraordinario que es Dios. Y hago énfasis en esto, en los ciegos que están, porque para poder apreciar que tus bendiciones de parte de Dios son extraordinarias, necesitas ver. Y si tienes una de las dos, si no tienes las dos juntas, eres incapaz de ver, porque estás ciego. ¿Entienden por qué entonces Pablo nos dice que esto es súper necesario para poder ver que no solamente hemos sido bendecidos, sino lo extraordinario de esas bendiciones con las que hemos sido bendecidos? Entonces, si quieres realmente apreciar, captar, sentirte sobrepasado por lo gigantescas que son las bendiciones de Dios, tiene que estar este fruto de vida. Si no hay fruto de vida, si no hay fe en el Señor y amor por tus hermanos, entonces significa que estás muerto espiritualmente hablando. Si estás muerto espiritualmente hablando, tu corazón está endurecido y tus ojos están ciegos. Y si tu corazón está endurecido y tus ojos están ciegos, vas a ser incapaz de ver lo extraordinarias que son las bendiciones de Dios. ¿Se fijan? Tiene lógica. No puedes darte cuenta de lo extraordinario que son las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido, los primeros 14 versículos de Efesios 1,
si no tienes este fruto de vida. Es necesario. Pero ¿saben? No es suficiente. Puedes ser un creyente genuino. Puedes estar creciendo en fe en el Señor, en amor por tus hermanos. Puedes tener una vida vibrante como creyente en ese sentido y aún así leer los primeros 14 versículos de Efesios 1 y decir, chuta, me esfuerzo por encontrarles algo, pero no puedo. Me cuesta, no puedo. Falta algo más. Y entonces Pablo continúa. Y seguimos ahora con el versículo 16. No solamente nos habla Pablo de frutos de vida, en segundo lugar nos va a hablar de evidencias de gracia. Vamos a ver de qué se trata esto segundo entonces. Es necesario tener frutos de vida, pero no es suficiente. Necesitamos también evidencias de gracia. Y aquí en el versículo 16, quiero que se fijen, más que en los efesios, en la actitud que tiene Pablo en este versículo. El pasaje nos dice que Pablo se acuerda de los creyentes cuando está orando y entonces da gracias a Dios por ellos. Quiero que piensen en esto. Se acuerda de creyentes y da gracias a Dios por esos creyentes. Yo les aseguro que los efesios no era un museo de santos, la iglesia. No era un lugar donde habían puras personas perfectas, donde tú poco menos tenías que poner en un pedestal a cada hermano de la iglesia, porque cuál de todos era más santo que el anterior, cuál de todos era más piadoso que el anterior, y entonces, ¡ay! Que te doy gracias por este, por esto otro, porque son todos tremendos hermanos espirituales sin absolutamente ni un defecto. Te aseguro que así no era la iglesia en Éfeso. No hay más cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, escritas a una iglesia que la iglesia de Éfeso. Y está llena de cartas, quizás está esta de acá, las cartas a Timoteo, el Apocalipsis fue escrito a Éfeso también. Éfeso fue una iglesia que tuvo que recibir muchas cartas, porque justamente habían problemas en esa iglesia y probablemente si Pablo quisiera haberlas encontrado, habría encontrado motivos de sobra para criticar a estos hermanos. No le hubieran faltado motivos para encontrarle gente difícil a la iglesia en Éfeso, con peculiaridades que quizás serían especialmente molestas para Pablo. Pero fíjense en esto, en vez de murmurar por todo lo malo que pudiera haber encontrado en esa iglesia, Pablo se dedica a encontrar lo bueno dentro de todo lo malo y rescatando lo bueno que encuentra de cada persona, le da gracias a Dios por eso bueno. ¿Saben? No tiene ni un brillo encontrarle cosas malas a la gente. No necesitas mucha habilidad para rebuscarle defectos a las personas. Es súper fácil, es parte de nuestra tendencia natural. Es súper fácil para nosotros como seres humanos mirar a alguien y darnos cuenta de todo lo que está haciendo mal esa persona, de todo lo pésimo que tiene su carácter, de todas las cosas que no concuerdan con lo que a mí me gusta, y entonces explicarlas, levantarlas y mostrar por qué todas estas personas no merecen relacionarse conmigo. No hay mucha dificultad en eso. ¿Saben lo que es difícil? ¿Saben lo que requiere de verdad una habilidad distinta, una madurez distinta? Mirar a alguien con todos sus defectos y encontrar a Cristo en esa persona. Eso sí que es difícil. Eso sí que toma madurez. Eso sí que requiere un espíritu cristiano en nosotros. Alguien que es completamente inmaduro, alguien que le falta mucho por crecer, alguien que tiene muchas áreas imperfectas en su vida, pero aún así tú eres capaz de ver en esa persona algo del carácter de Cristo y entonces te centras en eso y das gracias a Dios por eso. Requiere madurez, requiere un espíritu cristiano, ver a otro creyente como Dios dice que es, revestido en la justicia de Cristo. Ver esa justicia de Cristo, tomarla, rescatarla y estimularla y decirle al hermano, mira, veo esto y esto en ti, extraordinario, sigue así, sigue creciendo. Cuesta, no es fácil, requiere una habilidad que obviamente y una madurez que Dios tiene que darnos. Ver los trazos de gracia de Dios en otros creyentes imperfectos, eso sí que realmente tiene brillo. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo está buscando los rasgos de Cristo en cada creyente y eso es lo que él usa después para dar gracias a Dios por ellos. Y entonces desde ya empezamos nosotros a aplicar estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que empezar a preguntarnos cuál es nuestra actitud, chiquillos, en esto. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? ¿Cómo vemos a la gente que está en nuestra iglesia? ¿Con qué lentes los vemos? ¿Los vemos con los lentes de la crítica siempre o los vemos con los lentes de la gracia? ¿Te emociona ver a algún hermano crecer en alguna área de su vida cristiana? ¿Te da felicidad ver cómo
algún hermano ha superado cierto hábito pecaminoso, alabas a Dios cuando ves estas obras en tus hermanos, aun cuando a lo mejor no haya sido tú el que lo haya logrado, aun cuando a lo mejor fue otra persona de otra iglesia el que fue una herramienta de Dios para ese hermano, de otra denominación quizá, o dicen, no puede ser genuino porque mira cómo es y esto y aquello. Y mencionas 10 razones por las cuales ese creyente no es un buen creyente y te olvidas de la una que podría estar mostrando, que demuestra que el Señor está actuando en su vida. ¿Cómo ves a tus hermanos? Es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos. ¿Los ves con los lentes de la crítica? ¿Los ves con los lentes de la gracia? ¿Oras por tu iglesia? ¿Oras por tu iglesia? ¿Qué oras cuando oras por tu iglesia? ¿Te dedicas a reclamarle a Dios por todo lo malo que ves en tu iglesia? ¿O te dedicas a agradecerle a Dios por todo lo bueno que hay en tu iglesia? ¿Se fijan? Evidencias de gracia. Hay una actitud de evidencias de gracia, de buscar evidencia de gracia, que es tan complejo de repente de entenderlo nosotros y sin embargo es tan necesario para esto que estamos viendo ahora. Creo que Samuel Pérez Millo dijo una vez que todo este pesimismo, toda esta falta de aprecio que de repente sientes por tu iglesia local, sería rápidamente superado si empezaras a orar por tu iglesia y dar gracias por lo bueno que ves en ella, en vez de ponerte a criticarla por las 10 o 20 o 30 razones que tengas para criticar a la gente que te rodea. Evidencias de gracia. Eso es lo segundo que nos muestra este pasaje. Si realmente quieres captar lo extraordinarias que son las bendiciones de Dios, tienes que tener una actitud centrada en las evidencias de gracia que Dios pone en los demás. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Muy simple. Piensa en lo contrario. Piensa en esta actitud donde tú lo único que haces es darte cuenta de lo malo que está con el resto. Lo más probable es que de tanto darte cuenta y centrarte en lo malo que hay con el resto, cuando te dirijas a Dios también vas a hablar de todo lo malo que te falta. Y lo único que vas a llenar tus pensamientos cuando estés conversando con el Señor es en todas las cosas que Dios no te ha dado, en todas las cosas que tus hermanos no han cumplido, en todas las expectativas que no te han logrado cumplir o suplementar. Y tu cabeza va a estar llena de todo lo que es malo, en vez de estar llena de todo lo que pudiera ser bueno y de lo extraordinario que son las bendiciones de Dios. ¿Se fijan? Una cabeza llena de crítica es muy difícil que logre ver en gratitud lo bueno que es Dios al bendecirnos. Pero una cabeza que se dedica a buscar evidencias de gracia en los demás, a dar gracias a Dios por los demás, de repente va a empezar a darse cuenta de lo que Dios ha hecho y hace por uno a través de nuestros hermanos, y entonces vamos a empezar a tener más posibilidades de saber que las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido de verdad son extraordinarias, de verdad son fuera de serie. Evidencias de gracia, eso es lo segundo. Entonces, frutos de vida, creyente genuino, que busca evidencia de gracia en los demás. El versículo 16, 2 cosas necesarias, esenciales, si queremos tener un aprecio mayor por las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero nuevamente, aun cuando esto es absolutamente necesario, no es suficiente. Necesitamos algo más, y es lo que nos muestra Pablo en el versículo 17. Hemos hablado del fruto de vida, hemos hablado de evidencias de gracia, hablemos de los ojos de la fe ahora, en el versículo 17, y entonces terminamos. ¿Qué dice el versículo 17? Necesitamos frutos de vida, pero no es suficiente. Necesitamos una sensibilidad a las evidencias de gracia, pero tampoco es suficiente. ¿Qué se necesita? Versículo 17. Se necesita que Dios mismo nos dé, dice el apóstol, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa es la gran petición. De hecho, todo lo que hemos visto hasta ahora es una introducción de Pablo para llevarnos a esta gran petición, que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿de qué se trata exactamente esto? Vamos a verlo con un poco más de detalles para entenderlo. Partamos en primer lugar con esta idea de revelación. Se nos habla de un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué quiere decir esto de revelación? Que se te revele algo, en términos muy simples, es que algo aparece y que tú no habías visto antes y que ahora lo logras ver y se hace visible a tus sentidos. O quizás dicho de forma un poquito distinta, tus ojos son abiertos para lograr ver algo que no habías logrado ver hasta este momento. Como lo de la ballena azul, ¿verdad?
No sabíamos que tenía este ruido, esta comunicación. Ahora sí lo sabemos. Algo se abrió a nuestro entendimiento, algo se abrió a nuestros ojos y ahora sabemos algo que antes no sabíamos. Revelación entonces. Nuestros ojos se abren para ver algo que antes no habíamos visto. Por ahí va la cosa entonces. Pero luego, en segundo lugar, se nos dice que se trata de sabiduría y revelación. Y por las Escrituras también sabemos que la sabiduría tiene que ver con esta capacidad de tomar eso que tú percibes y aplicarlo a cierta área de tu vida cotidiana. O sea, no solamente tenemos algo que percibimos y que es nuevo, sino algo que es nuevo y que percibimos lo aplicamos a cierta área de nuestra vida. Sabiduría y revelación. Pero ahora, en tercer lugar, se nos agrega que se trata de un espíritu de sabiduría y de revelación. Y probablemente que hay un eco a Isaías 11, donde se nos habla de manera profética que el Espíritu de Jehová reposa sobre el Señor Jesús. Y este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es llamado Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Y entonces probablemente acá la idea sea de que este tipo de revelación y de sabiduría no es algo que tú consigues por tu cuenta, sino que es algo que Dios, el Espíritu Santo, te otorga de una forma especial y distinta. Es algo que nos tiene que otorgar el Espíritu Santo, esta capacidad de ver algo y aplicarlo a algún área de nuestra vida. Pero más todavía, ahora en cuarto lugar tenemos que este espíritu de sabiduría y de revelación es en el conocimiento de Él. Eso es lo que dice el pasaje, ¿no es cierto? En el conocimiento de Él. Por lo tanto, el área de la vida donde aplicamos esto que estamos viendo tiene que ver con conocer mejor al Señor, con conocer algo con respecto a Él. En otras palabras, acá no estamos hablando de una especie de revelación esotérica, gitanesca, donde poco menos te leen las cartas y entonces tú conoces algo y ya sabes más de Dios. No, tiene que ver con el conocimiento del Señor. Tiene que ver con ver cómo realmente es Dios a la luz de su palabra. Y finalmente, en quinto lugar, noten que el Dios al que conocemos es catalogado acá en el versículo 17 como el Padre de gloria. Y entonces, todo este conocimiento, toda esta revelación que aplicamos, que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que veamos, hace que veamos a Dios como realmente es decir, como glorioso. Dios como glorioso, como el Padre de gloria. En resumen, entonces, ¿de qué se trata tener ojos de la fe? ¿Cuál es la idea acá? La idea es la siguiente. Tú eres un creyente genuino, estás creciendo en fe en el Señor, estás creciendo en amor para con tus hermanos. Dentro de este crecimiento en amor para tus hermanos y en fe en el Señor Jesús, empiezas a mirar al resto en tu congregación y empiezas a darte cuenta de las evidencias de gracia en tus hermanos. En vez de dedicarte a criticar a todo el que se cruza delante tuyo, te dedicas a encontrar a Cristo en el que está delante tuyo. Y ahí estás. Y fíjense en esto, no lo había mencionado, pero creo que es importante que lo mencionemos. Para este segundo punto necesitas estar involucrado en una iglesia. No te sirve estar solo como creyente. Nunca vas a ver evidencias de gracia en los demás si no estás involucrado en una iglesia local. Porque no hay a tener hermanos para mirar. No tienes a nadie para mirar si no estás involucrado en una iglesia. No vas a encontrar evidencia de gracia en nadie si no tienes a nadie a quien mirar. Necesitas estar involucrado en una iglesia local. Además, piensen en lo que está pasando acá. Es Pablo que está orando por otros hermanos. Y es muy difícil que haya hermanos que oren por ti y que tú ores por otros hermanos si no estás en ningún lugar congregándote, porque no van a haber hermanos que oren por ti ni tú tampoco vas a poder orar por ellos si no los conoces. ¿Se fijan? Es la temática de la carta. La unidad de la iglesia. La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Cierro paréntesis. Entonces, estamos aquí, creyentes genuinos, mostrando frutos de vida, viendo evidencias de gracia en los demás, dando gracias al Señor por lo que ves en tus hermanos, otros hermanos dando gracias a Dios por lo que ven en ti, compartiendo mutuamente esta realidad. Y entonces lo que está diciendo Pablo acá, en esa realidad, en ese ambiente donde oramos mutuamente, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos para ver lo extraordinario que son sus bendiciones, Dios dice, el Espíritu Santo va a obrar en medio nuestro, va a permitir que nuestro corazón sea sensibilizado, va a obrar para que nuestros ojos sean más agudizados y para que veamos lo que estamos viendo en los primeros 14 versículos de Efesios y digamos, esto es extraordinario. Y sin necesidad de tener que esforzarnos a nosotros mismos, sin tener que decir, tengo que decir que es extraordinario porque si no voy a quedar de mal creyente. No, de verdad,
darnos cuenta de lo que Dios hace por nosotros y darnos cuenta de que es extraordinario. Progresivamente esos ojos de la fe se van a ir agudizando para que sintamos cada vez más el peso en nuestro corazón de lo extraordinarias que son las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo es que obra el Espíritu Santo para abrir esos ojos? ¿Qué es lo que nos mete adentro el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos, sensibilizar nuestro corazón y darnos cuenta de lo extraordinario que son estas bendiciones? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima reunión, en 2 semanas más, porque de eso se trata la oración de Pablo a continuación. A continuación, Pablo nos va a empezar a mostrar qué es lo que el Espíritu Santo hace para que realmente tengamos este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y eso entonces quedará para nuestra próxima reunión. En conclusión, entonces, hay cosas que tú sabes y que yo sé, porque todos somos parecidos en este sentido, que no son centrales en mi vida, no son prioritarias, cosas que tienen que ver con el Señor. Y no son centrales y no son prioritarias porque hay otras cosas que son más importantes para mí, otras cosas que son más importantes para ti. Y entonces tú lees que has sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante del Señor, que has sido redimido para estar en comunidad, para un propósito que es mayor que tu propia felicidad personal, que eres parte de la herencia de Dios, que Dios te mira a ti y dice, soy extraordinariamente rico por tenerlo a Él. Pero para ti es más importante lo que va a pasar la próxima semana, o que esa persona siga diciendo que te quiere o que no te quiere, o que vas a quedar o no vas a quedar en esta carrera, o que vas a aprobar o que no vas a aprobar este ramo. A, B, C, D, E. Y no les digo para que se avergüencen porque soy yo exactamente igual que ustedes. Y entonces la oración de Pablo vale, porque Pablo está diciéndonos acá, es algo de todos nosotros. Estamos ciegos y necesitamos abrir nuestros ojos. Estamos como todavía sordos a el ruido de la ballena azul. Volviendo al ejemplo del principio. Y necesitamos entonces que Dios obre en nuestro corazón para poder darnos cuenta de lo extraordinarias que son sus bendiciones, hacerlas más centrales en nuestra vida, porque solo cuando las hagamos más centrales en nuestra vida vamos a poder ser transformados también por ellas. Creyentes genuinos que muestran frutos de vida, que se fijan en evidencias de gracia en sus hermanos, van a tener sus ojos de la fe abiertos para poder hacer más central en sus vidas lo que Dios cree que es central también para nosotros. Próxima reunión vamos a ver cómo lo hace el Señor para llevarnos justamente a ese punto. Por ahora vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar de lo que tú nos muestras, gracias porque nos damos cuenta a través de tu palabra que nuestro corazón es tan egoísta, es tan individualista, es tan poco centrado en ti y necesitamos tanto estar juntos para que tú nos hagas darnos cuenta de esto, para que nuestra vida se reoriente nuevamente a donde tiene que estar orientada, a tus propósitos, a tus objetivos, a tus prioridades más allá de las nuestras, y de esa forma poder vivir vidas que te den gloria a ti y que nos den bienestar también eterno a nosotros. Quedamos agradecidos delante de ti por tu palabra, quedamos encomendados para el resto de estas semanas hasta nuestra próxima reunión. En el nombre del Señor Jesús, amén.